Hola, bienvenidos a este nuevo espacio de economía sostenible que busca dar respuestas concretas a las preguntas que a diario nos hacemos frente a diferentes temas. En esta oportunidad, un tema muy relevante y es el regreso de los niños a los colegios. El gobierno nacional ha anunciado que a partir del 1 de agosto podrían reingresar físicamente los niños a las aulas escolares. ¿Qué tan prudente es esto? ¿Qué tan bueno es esto? Pues para conversar de ese tema, hemos invitado a una persona muy conocedora del tema, con quien vamos a estar dialogando en el transcurso del programa. Pero antes veamos la siguiente nota. El Ministerio de Educación Nacional emitió la Directiva 012, por medio de la cual se dan a conocer los parámetros para que los estudiantes regresen a clases a partir del 1 de agosto. En el documento, la entidad dio indicaciones a este sector para que se preparen durante este tiempo con los respectivos protocolos de bioseguridad y elaboren las estrategias pedagógicas y metodológicas para funcionar mediante el modelo de alternancia. Sin embargo, una encuesta refleja que cerca del 90% de los padres de familia no enviarían a sus hijos de regreso al colegio por temor a contraer el virus. ¿Qué tanto ganan o pierden los niños al dejar de asistir a su colegio? ¿Es prudente el regreso de los niños, niñas y adolescentes a las aulas de clase? ¿Qué tan prudente es el regreso de los niños a las aulas escolares? ¿Su presencia física en los colegios podría aumentar la vulnerabilidad de contagio del COVID-19? Para ello hemos invitado a la directora de Red Papás, Carolina Piñeros. Muy buenos días y bienvenida al programa de Economía Sostenible. Gracias por acompañarnos en este espacio, Carolina. No, a ti muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes, estar con esta audiencia compartiendo también este momento. Muchas gracias. Carolina, la primera pregunta que pues lógicamente todo el mundo se está haciendo es ¿qué tan prudente es el regreso de los niños a las aulas de clase? ¿Eso lo han revisado ustedes con detenimiento en Red Papás? Ahorita hay muchas preguntas que nos hacemos, pero lo que entendemos también es que parte del problema es que estamos solamente mirando el COVID y hay muchas otras situaciones que habría que mirar, inclusive que los gobiernos deberían estar mirando para que así realmente podamos mirar, ¿es prudente frente a qué? ¿Qué es lo que nos pasa hoy en día a las familias? ¿Y qué es lo que estamos sintiendo que está pasando en Red Papás? Que lo que estamos viendo todos los días en grandes números, en todos los noticieros, está relacionado con el COVID, con los contagios, con las muertes, con lo que está pasando. Pero ¿quién está haciendo seguimiento a la vulneración de los derechos de las niñas y de los niños en los hogares, al maltrato intrafamiliar? No tenemos casi información de esto. Perdón, pero en ese orden, de acuerdo a eso, a que no estamos haciendo seguimiento, eso es una afirmación a la vulneración que pueden estar teniendo los niños estando en la casa, ¿sería preferible regresar a los colegios? Clarísimo, entonces esa es un poco la dificultad. ¿Cómo hacemos? Si nosotros sabemos realmente, porque lo que nos obliga a nosotros como país es poner los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en el centro. Si todo estuviera perfecto en casa, si los niños pueden estar cuidados, si su esquema, por ejemplo, de vacunas está al día, si todas las cosas que están ocurriendo con ellos se están pudiendo atender, de pronto la pregunta es solamente miremos el tema del COVID y los contagios. Pero el gran problema que tenemos ahorita es que hay muchas otras situaciones que no están tan bien, que puede estar en problemas, que hay niñas, niños y adolescentes que en casa no están recibiendo su alimentación adecuada. La educación pues también está en problemas, ¿cierto? La educación que se está entregando en casa, especialmente, por ejemplo, imagínate que a las niñas, niños de primera infancia,
es prácticamente mejor dicho, es casi imposible asegurar que se les puede estar entregando esa educación de calidad a la que ellos necesitan. Pensemos también ahorita un tema solo para complejizar más. ¿Cuántos padres, madres están teniendo que regresar a sus trabajos? ¿Quién va a cuidar a las niñas y a los niños de primera infancia? ¿Quién va a hacer el acompañamiento que debería hacer, digamos, ese cuidador frente al uso de la tecnología, por ejemplo? Entonces Ese ahí es será donde te digo otro tema muy importante que sí, muy seguramente vamos a tocar en un programa más adelante, porque el tema de la tecnología, sin lugar a dudas, merece un sí. capítulo Un capítulo, particular. y ahí sí tenemos cifras por lo menos de que están pasando 3 veces más situaciones de riesgo que lo que teníamos antes de la cuarentena. De acuerdo. O sea que es Pero otro capítulo, como dices tú. sí, en ese Sí. orden de ideas, sí es aconsejable desde Red Papás el regreso de los niños a los colegios. Nosotros creemos que hay que irse preparando para eso. Yo creo que no es algo que hay que hacer sí o sí, si no hay las condiciones. Creo que hay que acercarse a las instituciones educativas, mirar cómo se están preparando y ayudarles a crear esas condiciones, porque sin lugar a dudas, el problema social que se está creando es muchísimo más grave que el virus y que los contagios, sin querer decir que no es grave y que no debemos, pues digamos, atenderlo y que hay que regresar sí o sí. No, no hay que regresar sí o sí, pero sí deberíamos empezar a mirar de qué manera podemos rescatar para las niñas, los niños y los adolescentes colombianos el entorno escolar, que yo no sé si tú sabes, pero desde la visión nuestra es un entorno protector por excelencia. No solo es un entorno educativo, también es un entorno protector. Pero eso no aumentaría el número de contagios y muertos. En los últimos días hemos visto cómo esa curva va ascendente y cada día hay mayor número de contagiados y de muertos. ¿Eso no llevaría a incrementar ese número? Depende cómo se haga. Si se hace bien, no necesariamente. Recordemos que, digamos, hay un tema muy interesante y es que precisamente ya hay mucha evidencia científica que respalda el que las niñas, los niños y los adolescentes no son las personas más vulnerables frente al, digamos, a, a que sea grave para ellos el contagio. Entonces, pues hay un tema interesante allí. Se ha Pero ahí, estado digamos, hablando en si son vectores o no, o sea, que si el niño se contagia, lleva el virus a casa o lo trae de la casa al colegio. Ese es, digamos, que el punto que la evidencia tiene, digamos, que está, yo creo que ahorita gran parte de los estudios se están centrando en eso. Pareciera que no tanto como se creyó al principio. Si es así, pues le quitaría inclusive validez a la preocupación de que es muy grave que ellos regresen. ahí iríamos a una pregunta también que se formulan muchos y que de hecho FECODE ha dicho que los colegios no están preparados. ¿Qué tan preparados están los colegios para el regreso de los alumnos a clase? Y bueno, ahí habría que hacer la diferencia entre colegios de ciudades grandes y colegios en ciudades pequeñas y rurales. Pues mira, yo muchas de estas cosas también lo que le digo es, ¿usted estaba preparado para el COVID? Ninguno, No, creo yo. ninguno estamos preparados y aquí nos hemos adecuado y todos los días hacemos cosas para adecuarnos de la mejor manera. Entonces, es también, por eso un poco nuestra mirada es, acerquémonos al colegio, ayudémosle al colegio a estar listo y a estar preparado. Tú dijiste algo muy importante y es, hay una realidad que para mí sí es muy compleja y un colegio que no tenga agua, que no tenga saneamiento básico, va a ser muy, muy difícil que pueda hacer ese retorno. Nosotros, y yo creo que el principal pedido a la ministra, a los secretarios de educación, a los alcaldes, a los gobernadores, para mí sería este, que haya en todos los colegios agua, ojalá agua potable para consumo disponible y gratuita también, ese sería, digamos, el ideal, pero por lo menos el agua para el aseo, para que los baños funcionen, su acueducto, digamos, sus temas de saneamiento resueltos. Y el otro tema que tiene que haber sí o sí para que puedan volver, disponibilidad de jabón. Es decir, hay agua y hay jabón. Si eso funciona, creo que hay un gran paso, porque lo otro se puede
digamos, resolver y se puede trabajar. Eso podría incluso llevar a unas mejores condiciones en la escolaridad, si se aplica. Mira, ojalá quedara para los colegios esto, mira, es que es impensable que en el momento histórico que estamos viviendo haya colegios en Colombia que no tengan acueducto. Esto nos debería dar vergüenza a todos nosotros y deberíamos de verdad trabajar por cerrar esta brecha absurda. Hay una gran preocupación de los padres y es el hecho de tener que enviar a los niños al colegio. Qué tan válida es esta preocupación de los padres de familia y cómo poder tratar de resolver la inquietud de ellos? Mira, yo creo que es muy válida, yo creo que es muy válida y parte un poco también de lo que yo te digo, de que como todo el día estamos solo revisando el número de contagios y todos los días vemos eso, yo creo que parte del reto también que hay desde lo público es darle confianza a las personas, darle confianza desde los colegios. Tienen que abrir esos espacios también de conversación con las familias y entregar y dar esa confianza. Ahí hay una pregunta que se hacen los padres de familia, es, si yo no mando al niño al colegio, ¿mi hijo va a perder el año? Entonces, ¿cómo poder mediar y qué se les puede contestar? Si ellos definitivamente deciden, digamos, no tienen esa confianza y deciden no enviar al niño al colegio. Yo creo que esta es una conversación de cada familia con cada institución educativa. Puede ser que haya instituciones educativas que sigan teniendo la oportunidad de que las personas se conecten o los niños se conecten y manden sus tareas y para que no pierda el año. Pero yo le diría a esas familias que esa no es la preocupación ni lo que nos debemos estar preguntando. Yo creo que nosotros deberíamos preguntarnos qué tanto está afectando a la salud mental de mi hijo el no ir al colegio, qué tanto lo está afectando no compartir con sus amigos, no estar con su profesora, qué también lo puedo cuidar yo en casa, qué tanto, mira, hay una cosa impresionante y es que sin lugar a dudas, por mejor que sea la conectividad, por buenísimo que esté mi internet y mi conectividad, el niño no está recibiendo lo que le da el colegio vía una pantalla. Entonces yo creo que la pregunta hay que devolvérnosla también a las familias, a padres, a madres, es decir, ¿te acuerdas que hablamos al principio como que hay que poner esa balanza, ¿cierto? De qué gano y qué pierdo. Si yo realmente pongo aquí solamente que como si fuera COVID o me gano el virus o lo pierdo, pues todos diríamos, ah, no, si me gano el virus, pues que no vaya al colegio. Pero es que del otro lado hay muchas más cosas que son las que no estamos viendo. Entonces, eso es lo que las familias tienen que poner ahora y balancear. Y ahí viene una pregunta justamente que también se están haciendo muchos y es, ¿qué tanto se ha visto afectada la educación con la virtualidad? Y hablamos de educación no solo en el contenido de las materias, sino en eso que está mencionando, en la calidad, incluso en la calidad, podríamos decir, no sé si valga el término mental de los jóvenes y de los niños. Lamentablemente todavía no tenemos esas cifras y seguramente las vamos a saber un poco de tiempo después, ¿cierto? Las primeras investigaciones lo que sí han mostrado es, por ejemplo, que la capacidad de los niños de atender es muchísimo menor, están mucho más dispersos. Si fuera, digamos, solamente que funcionara la conectividad, pero digamos que también hay muchas preocupaciones ya de psiquiatras que están diciendo, ojo, con temas de salud mental, de salud emocional. Entonces, hay muchas otras cosas ahorita también que están, digamos, como sobre la mesa y que hay que también empezar a, digamos, a mirar y a atender. Nos pregunta la señora Bonet y dice, la situación de estudiar y trabajar en casa definitivamente ha visto afectada de alguna manera la relación entre padres e hijos. ¿Qué tanto se ha visto afectada esa relación entre padres e hijos teniendo que convivir todo el día ahí con los diferentes quehaceres? Pues mira, aquí hay de todo también. Fíjate que parte de lo que estamos viendo es que casi que depende de cada familia y depende también de las situaciones de cada familia. Si la familia está sometida a un gran estrés porque sus padres, por ejemplo, perdieron el trabajo, pues seguramente para el niño y para la niña va a ser una situación difícil, va a ser un momento estresante, está viendo, digamos, muy de cerca una preocupación
válida y permanente de sus padres y sus madres. Cuando los niños están en el colegio a veces tienen como unos momentos que ellos no saben de nuestros problemas, no saben de muchas cosas y están, digamos, pueden estar más tranquilos. Entonces depende también, fíjate, de cada familia y de cada situación. Yo creo que no podría uno generalizar. Y, por ejemplo, en Italia, que ya, digamos, por ejemplo, dicen que hay muchas niñas y niñas que dicen que fue para ellos maravilloso, que están más cerca de sus padres, que se conocieron más. Es decir, yo creo que para atrás también hay cosas buenas y positivas que rescatar. Sin lugar a dudas, para muchas familias fue muy positivo. Creo que es más difícil para aquellas familias donde hay relaciones difíciles, donde había situaciones previas de, por ejemplo, de maltrato, de violencia. Creo que para esas familias es donde es más complejo y más difícil. Y ahí nos preguntan que cómo podría hacerse para mantener, digamos, la armonía en la casa entre padres e hijos durante el confinamiento. Nosotros desde Red Papás hemos hecho una estrategia que la hemos llamado Conectados para Cuidarnos y todo el tiempo eso es un poco lo que hemos hecho con esta estrategia que se está moviendo por redes sociales, hacemos unos conversatorios todas las semanas, digamos que emitimos muchos contenidos tratando de hacer eso. Creo que en este momento es muy importante darle a padres, madres y cuidadores esas herramientas para saber acompañar, para saber cuidar, para poder, por ejemplo, manejar esto que hablábamos ahora de ese estrés que puede estar relativo a la situación que yo estoy viviendo, pero sin que eso afecte a las niñas y a los niños. Les hemos dado, por ejemplo, también muchas pautas de disciplina o de crianza positiva, de crianza humanizada, para tratar de hacer unas pautas de crianza también en casa, respetuosas y no violentas. Hemos dado pautas también con el tema de horarios, de cómo compartir esas responsabilidades asociadas, digamos, al hogar. O sea, es muchas cosas y muchas tareas también que tenemos ahorita por delante, pero pues es parte de esta situación inédita. Desde Red Papás, ¿cómo han visto la solidaridad de pronto entre las instituciones educativas con los padres de familia? ¿Han manifestado algo los padres de familia al respecto? Yo creo que también vuelve a ser una respuesta que es distintísima para casi que cada caso y cada familia. Si era un colegio, por ejemplo, que mantenía una relación con sus padres, ha sido relativamente fácil, pero nos hemos encontrado también, por ejemplo, con instituciones educativas que nunca se comunicaban con sus padres, que no tienen un celular de ellos, un correo electrónico. Entonces, pues es armar una relación que no estaba desde antes. Entonces, para ellos ha sido más difícil. Se han hecho cosas como, por ejemplo, y yo creo que son cosas que nos pueden quedar buenas de esta situación, ¿no? Que por lo menos se preocuparon los colegios por tener los contactos de esos padres, para mandarles la guía escolar, para mandar una información, para mandar un mercado, inclusive para cuando se está haciendo el PAE en casa o este tipo de cosas. Entonces yo creo que es más fácil para los colegios que ya tenían esa relación, pero de todas maneras podríamos, viendo el vaso medio lleno, podría ser positivo que ojalá esos vínculos que se armaron ahorita para esta situación, ojalá se mantengan y se fortalezcan también después de esta situación. Nos pregunta la señora Marta, sin lugar a dudas, los niños quieren ver a sus amigos y volver al colegio, pero el primer impulso será abrazarlos y hablar con ellos, interactuar. ¿Cómo evitarlo sin causarles trauma de no hacerlo, pero que no se vayan a contagiar? Pues yo creo que lo primero es que a las niñas y a los niños hay que prepararlos. Digamos, no es que los mandes al colegio sin una preparación previa. ¿Y cómo se podría preparar? ¿Cómo podría darse esa Mira, preparación de los los niños? niños son las personas los mejores para seguir instrucciones. Por ejemplo, no sé si tú sabes, pero muchas campañas medioambientales o muchas campañas, por ejemplo, cuando el cinturón de seguridad o cuando caminar por la cebra, se han hecho apoyándose en las niñas y los niños. ¿Tú sabes por qué? Porque son Porque mucho son más los... obedientes que los adultos en seguir eso. Y hay veces, una vez que el niño entiende, por ejemplo, que uno no se debe pasar un semáforo en rojo, cuidadito con que el papá se pase un semáforo en rojo cuando esté manejando. O Adultos, claro, el entonces cumplimiento, la sí. tranquilidad que yo le daría aquí a los adultos es que
hay que explicarles a los niños y también parte de la ventaja que tenemos ahorita es que estamos viendo de países también que ya han pasado por acá, cómo de esto se armaron canciones, juegos, actividades lúdicas, entonces hay cintas de colores en el piso, entonces yo creo que es como hacer de esto pues parte también de la vida que a todos nos tocó vivir. Ya todos nos acostumbramos a salir con un tapabocas, los niños también, y ahorita les están poniendo figuritas o cosas que... Entonces yo creo que hay que volver esto como parte del juego, parte del aprendizaje y parte de la vida de todos nosotros. Pero justamente con el tema de los tapabocas, pues hay muchos niños que se sienten molestos. De hecho, ayer que estuve con mi hijo en el horario que permite la flexibilidad para salir, había algunos niños que decían no me lo soporto y se lo quitaban. ¿Cómo hacer para que en el colegio pues realmente se siga este tipo de protocolos Sí, y se evite usualmente los finalmente el niños son tema más del contagio? juiciosos en el colegio que a veces con las mismas familias, ¿no? Y hay un tema y en esto, y nosotros hablamos mucho, hay que ser firme y digamos, y amoroso. Y en esa firmeza están decirle, no te puedes quitar el tapabocas. Y lo mismo uno debería hacer en la casa. Cuando salimos al parque, si te lo quitas, nos centramos. Es que no hay posibilidad. En esto yo creo que pues parte del aprendizaje que todos tenemos que hacer, a veces la gente nos dice, es que al niño le molesta el cinturón de seguridad. A veces, a mí también me molesta y ya me acostumbré, o me molestaba y me acostumbré. Entonces yo creo que también tenemos que mandar esos mensajes, parte de esa educación firme y amorosa implica ese tipo de cosas. Es que tú no te puedes poner en riesgo ni puedes poner en riesgo a los demás. Es un tema muy serio y hay que hablarlo así con los niños. Y no es de asustar, no, es simplemente hay que ponerse a esto y yo creo que ahí parte de lo que uno ve es que si todos damos buen ejemplo, si los profes, si todo el mundo cuando ellos llegan están así, si los papás también dan ese buen ejemplo y están con su tapabocas, mira, los niños están muy tranquilos y lo hacen y lo pueden hacer. Ahí los que casi siempre fallamos somos los adultos en que nos falta firmeza. Con lo que hemos hablado, el tema de que la mejor vacuna es el distanciamiento no aplicaría en el tema de los colegios. Sí aplica. Se aplica y así lo están haciendo los colegios. Mira, inclusive los sitios de primera infancia que nosotros hemos estado, digamos, monitoreando y viendo en otras partes del mundo, que primera infancia, tú dices, es de lo más difícil, parte de lo que te cuento es eso, es, por ejemplo, habilitaron el comedor, entonces, que usualmente estaba solo para el momento de la alimentación. ¿Para qué? Para que haya menos niños por, digamos, como por metro cuadrado y armaron unos juegos de tal manera que con cintas en el piso, tú no pasas de este color, el otro está en el otro. Es decir, con los niños hay muchas formas de hacer esto de manera lúdica, de hacerlo de manera tranquila. Mientras tú les expliques, ellos son muy buenos en seguir normas y si además le metemos esto un componente de juego, un componente lúdico, ellos lo asimilan y lo van a entender. Y la forma, si bien para ellos es importante socializar, pues igual estaría darse el abrazo que botarse el balón con el amigo. Entonces yo creo que hay que quitarle a esto como ese componente que los niños no son capaces. Y yo quisiera decirles a quienes nos escuchan, es que los niños nos han dado un gran ejemplo. Son las niñas y los niños a las que les han tocado las condiciones más duras de confinamiento y los adolescentes. Siendo los adolescentes, por ejemplo, una población para quien lo más importante de la vida para ellos es su relacionamiento social y les han tocado unas condiciones durísimas. Entonces, no digamos que ellos no son capaces. Si son capaces, expliquémoslo y hagamos esto de manera respetuosa, pero como decíamos ahora, muy firme. Carolina, ya el tiempo se nos está agotando y quisiéramos cerrar con algunas conclusiones, tres conclusiones de lo que hemos hablado y que de pronto podrían también darse a manera de consejo para los padres de familia. Bueno, mira, creo que una y la primera que yo haría ahorita es acérquense a su institución educativa, sepan un poco más qué es la manera y cómo podrían ustedes también apoyar a que ese regreso al aula, cuando se dé, puede que no sea el 1 de agosto, cuando se dé, se haga
de una manera segura, de una manera sana, de la mejor manera posible. Entonces, la invitación que hacemos desde Red Papás, tanto para los colegios como para las familias, es, este sería un tema maravilloso de trabajarlo en llave, de tal manera que, por ejemplo, se pueden privilegiar aquellas familias para quienes cuidar el niño o la niña en casa no es viable. Y se puede ir haciendo cosas de que los primeros que entran, por ejemplo, sean aquellas niñas y niños cuyos padres ya volvieron a trabajar. Entonces, lo primero es trabajemos en llave con el colegio. Lo segundo, tal vez, que les diría es, además del COVID, miremos todas esas otras situaciones donde se le están vulnerando los derechos a las niñas y a los niños, para que esa decisión la tomemos de la manera más equilibrada posible, que no esté solo un tema, sino que estén todos los otros temas. Y lo otro es que cualquiera que sea la decisión que tome la familia, sí vamos a tener que ir haciendo cambios para los niños y las niñas. No es sostenible una cuarentena tan rígida y tan dura otro semestre más, por ejemplo. Entonces toca ir haciendo cosas de ayudarles a que puedan socializar. Recordemos que la educación no es tan simple como recibir guías y contestarlas. Para ellos también es importante la socialización, es importante otras actividades. Entonces toca ir viendo de qué manera se pueden incorporar esas otras actividades, pero ante todo es muy importante que tanto ellos, digo, los niños y las niñas y los adolescentes y las familias, pues vayan dando estos pasos de manera tranquila, de manera segura. Todos tenemos que cambiar y hacer ajustes en nuestra vida por un tiempo más, ajustes de bioseguridad, mucho más énfasis en todas esas medidas y sin lugar a dudas, pues de pronto nos van a tocar casos cerca. Eso es parte también de lo que implica prepararnos para esta situación y preparar a las niñas y a los niños también para esto. Muchísimas gracias, Carolina. Pues muy oportuno, muy didáctico. Además, aprendemos mucho hablando con usted. Mil gracias, pero quisiera invitarla a un próximo programa para que hablemos de eso que mencionamos en un momento anterior, que era un capítulo aparte, y es el uso del Internet y de las redes sociales. Entonces, si usted me acepta para que tengamos un nuevo programa de este capítulo, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Carolina, y a todos ustedes que nos siguen en Economía Sostenible. Mil gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día.